como en el caso de Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a quien le damos la bienvenida, y también del señor Carlos Escalante. Buenos días, caballeros. Encantado, Pedro. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Primero, les pregunto a ambos, ¿es verdad que en estos momentos hay tambores de guerra sonando o solamente es una exageración de la prensa internacional? Sí, Miguel Ángel. Bueno, no, yo no creo que sea una exageración, que hay una secuencia de tensión internacional que es muy distinto a tambores de guerra. En el derecho internacional, Pedro, hay una escala que va midiendo la infructuosa relación bilateral entre dos estados. Pero, por ejemplo, ayer en los funerales de Qasem Soleimani hemos visto lo que no es usual, que el ayatollah Ali Khamenei esté llorando. O sea, eso refleja el impacto que ha producido la muerte por aniquilamiento del general. Y el grado de importancia que tenía. El grado de importancia, además era un hombre extraordinariamente ligado, que dependía directamente del ayatollah, o sea, por encima el ayatollah del presidente de Irán, Rouhani. Esa es una diferencia en una teocracia como es el caso de Irán. Y lo que estamos viendo en estos momentos, el proceso del sepelio para ser enterrado en su tierra natal, con 35 muertos en una estampida, todos quieren ir a su entierro, todos quieren darle el último adiós. Mira, estaba comparando el sepelio del ayatollah el Khomeini, nada más y nada menos que el líder que produjo la gran revolución islámica en 1979. No he visto el tamaño de multitudinario para sus exequias como la que estamos viendo en estos momentos. Eso ya es un termómetro que nos indica que la tensión entre los dos países puede entrar en una escala mayor en la medida en que la reacción, porque lo que se espera es una reacción iraní, pueda provocar una contrarreacción estadounidense y desatarse lo que nadie quiere. Exactamente. Ahora, señor Escalante, ¿Irán está en las condiciones de reaccionar por su propia cuenta frente a Estados Unidos o es que tendría que recurrir a sus aliados geopolíticos que se encuentran de manera estratégica ubicados en varios puntos del mundo? Creo que por ahora va a ser una reacción unilateral. Pienso que el golpe ha sido fuerte, lo que acaba de decir mi compañero es muy determinante, la multitud de gente, ¿me entiendes? El apoyo popular que tenía este general aparentemente era muy grande, muy importante, y yo creo que va a empezar siendo una escalada. Todavía tambores de guerra suena como muy a largo plazo, pero pudiera llegar, ¿me entiendes?, cada día más con una tensión más fuerte y pudieran involucrarse entonces otros países vecinos aliados de Irán. Pues. Por ejemplo, en el contexto latinoamericano leía información que podría en cierto modo Irán utilizar como una especie de puente de venganza a Venezuela, que es su principal aliado aquí en Latinoamérica. Son aliados, ciertamente. Este general estaba vinculado con Maduro de una u otra forma. Los dos regímenes estaban vinculados y eso justamente genera la tensión dentro del continente, que es muy preocupante. Por eso que creo que sí hay que medir las cosas con su magnitud. Ahorita, estas primeras horas iniciales, después de que se haga el sepelio de este general, veremos alguna reacción. O sea, lo que más me preocupa fue un Twitter del presidente Trump, que decía que iba a haber ataques a zonas culturales. 52 puntos estratégicamente ubicados. Después el Departamento de Estado, y creo que el mismo Pentágono desmintió eso. Bueno, en ese dime y direte que tiene el presidente Trump, esperemos que eso no sea así, porque eso sí puede ser realmente demasiado delicado. Se considerarían como crímenes de guerra. Sin embargo, justamente usted hace referencia al 1979, que desde Pentágono se señaló que esos 52 puntos ubicados de manera estratégica dentro de Irán corresponden cada punto es equivalente a cada estadounidense tomado como rehén capturado el año de 1979 allí en ese territorio. Sí, bueno, pero esa es una salida interpretativa que acaba de hacer el Pentágono y la Casa Blanca, porque en realidad se refería, primero porque no hubo 52 rehenes, hubo 66 rehenes, y cuenta además
de los diplomáticos los que no lo eran. Lo digo justamente en mi columna de hoy en Correo. Pero fíjate, ve, más allá de lo que ya estamos viendo, que es un discurso de amenaza, o sea, la amenaza de ida y vuelta, desde Teherán a Washington, ida y vuelta, a mi juicio lo que va a buscar Teherán es un poco seguir el escenario de lo que pasó en el año 79, Pedro. Es decir, cuando se produce la llegada de la revolución con el Ayatollah Khomeini, lo primero que hace el Shah de Irán es huir, porque el Ayatollah lo quería para ahorcarlo. ¿A dónde va Estados Unidos de América? Irán le pide a Estados Unidos la devolución. Se produce la toma de la embajada el 4 de noviembre del año 79. Ronald Reagan era un candidato que no aparecía en las encuestas, republicano. Jimmy Carter, el presidente, era el favorito para ganar las elecciones. Nunca lo entregó a Irán como lo pidió. Al final, como sabes, el Shah deja a Estados Unidos por la presión a Jimmy Carter, estaban los rehenes, termina en Egipto con cáncer y muere en julio del año 1980, a 5 meses de las elecciones. Nunca lo entregó, murió y entonces se produjo la elección en Estados Unidos de América. Jimmy Carter pierde porque nunca pudo solucionar el problema de los rehenes, gana Ronald Reagan y al día siguiente de haber ganado, como sabes, se produce la liberación de los rehenes. Es decir, lo que te quiero decir es que lo que hizo Irán fue frustrar la reelección del presidente Jimmy Carter. Traspola el día de hoy es un escenario posible. Más allá de acometer con algún atentado, alguna respuesta, lo que van a buscar es que Donald Trump, que tiene una fijación completa en ser reelegido el 8 de noviembre, entonces desde enero a noviembre algo va a pasar, de tal manera que hagan vulnerable al presidente de los Estados Unidos, más allá de un impeachment, que no lo va a hacer sino debilitarlo. La idea de Irán es presentar a Donald Trump como un jefe de Estado belicista que compromete el llanto nacional, como lo acaban de decir. Entre las 13 amenazas, dicen que la más leve será histórica en el llanto para Estados Unidos. Fíjate lo que acaban de decir. Entonces, eso puede ser un elemento que juegue al final en revés al presidente Donald Trump, que es, a mi juicio, lo que estarían buscando los ayatolás. Sin embargo, señor Escalante, también una realidad en estos momentos en el planeta es que las principales potencias comenzaron a manifestarse. Rusia se manifestó juntamente con China a través de comunicaciones telefónicas con sus cancillerías, también lo ha hecho Turquía, también se ha manifestado el Reino Unido movilizando a sus tropas, a sus naves reales. Entonces ya vemos un contexto geopolítico internacional donde otras potencias se van sumando este pronunciamiento por el temor justamente a esta escalada bélica que podría darse. ¿Cuántos aliados considera usted que tiene Irán en el mundo como para que pueda hacer frente a esta situación tensa? Yo pienso que la tensión cada día se va a ver mucho más fuerte en cada día. Yo creo que el mundo musulmán se va a unificar alrededor de este señor, porque creo que mientras que se escala la tensión, valga la redundancia, del tema del occidente, lo que acabas de decir tú, el Reino Unido, falta el comunicado de la Comunidad Económica Europea, ¿me entiendes? Los europeos van a tener posturas, los alemanes van a tener posturas, por supuesto. Y en esa tensión que se genera, lo que tenemos que ver hasta dónde llega la tensión y hasta dónde llega Estados Unidos también con sus amenazas. Ciertamente el presidente Trump tiene un solo objetivo, que es su reelección. Va a ver hasta dónde mide esto y hasta dónde esto lo ayuda para tapar el impeachment que viene en camino. Todo esto, aquí está todo está en juego. El tablero está muy enredado porque el impeachment ya comienza esta misma semana, pues. Claro, y por ejemplo el pronunciamiento de China y de Rusia termina debilitando la estrategia de Estados Unidos. Justamente en eso, en la pregunta que hacías para complementar, un escenario, digamos, geopolítico de guerra. Un escenario geopolítico de guerra nos presenta un Irán con Rusia, China de aliados, Corea del Norte, que ya sabes que acaba de decir que levanta esa agenda que tuvo para los ensayos nucleares, ya la levantó. Turquía, que está en una fase ambivalente,
uno no sabe qué va a pasar. Los países árabes, pero que no son Arabia Saudita, ni Egipto, ni Jordania, o sea, Siria. Fundamentalmente Siria porque hay una relación concomitante a partir de lo que ha hecho Irán para mantener a Bashar al-Assad en el poder. Y en el otro lado, Estados Unidos de América tiene Israel, tiene, como sabes, Arabia Saudita, Egipto, la Unión Europea, que siempre juega. Es decir, van formándose como la entente cordiale y el eje en la Primera Guerra Mundial o la Triple Alianza y la coalición durante la Segunda Guerra Mundial. Es un escenario prospectivo. No veo eso en estos momentos y creo que es importante que nosotros, que tenemos una interlocución a través de los medios, llamemos a la calma, a la tranquilidad, sí es focalizado y esa focalización puede ser cruenta. No me quepa la menor duda de que lo que va a hacer Irán es responder, porque si hay algo que va a cuidar y mucho es no aparecer en el mundo entero como un país debilitado. Pero Irak, aquí juega también un rol determinante Irak, que el Parlamento iraquí acaba de aprobar que se termine expulsando a las tropas estadounidenses. Hay más de 5.200 militares. Y qué bueno que lo digas Irak, porque el gran problema de Estados Unidos es que, fíjate todo lo que hizo luego de la operación en el proceso para sacar a Saddam Hussein del poder en el año 2003 y todo el proceso ulterior para que Estados Unidos lograra una suerte de dominio geopolítico, geodinámico, internacional, geoestratégico sobre Irak. Eso, conforme fueron saliendo y volviendo las tropas, acuérdate, cuando Barack Obama las retira, sí. Luego también Donald Trump lo hace, retorna. Todo ese proceso fue debilitando la presencia estadounidense y hoy, si bien es cierto, son cerca de 5.000 estadounidenses en Irak, no olvides que solamente milicianos pro-iraníes en Irak son más de 3.000 y la presencia del ejército iraquí comienza a ser dividida, con lo cual la sintomatología iraquí es evidente, pero bastante dividida de cómo podría ser una reacción en favor o en contra de Estados Unidos. En materia económica, ¿cuánto impacto se puede generar con este clima de tensión? Ya de ayer el precio petrolero se elevó inmediatamente. O sea, ya se está notando la presión. O sea, el precio del petróleo va a incrementar esta semana con toda certeza. ¿Y dentro de ese contexto Venezuela podría ser beneficiado? ¿Venezuela, que es un país petróleo dependiente? Sí, va a tener un poco más de soltura en la parte económica, pero recuérdate que 5 lo tiene ya la oposición, toda la presión internacional que existe de parte de Estados Unidos y aliados también de Estados Unidos con respecto al gobierno de Maduro ha sido en materia económica. O sea, no va a tener la facilidad y tampoco con la debilidad que existe ahora con los dos parlamentos, ¿no? Hay 2 parlamentos, elecciones, no se le reconoce a Juan Guaidó, hay una situación... Sí se le reconoce a nivel internacional. ¿Ya? El reconocimiento internacional de Juan Guaidó fue inmediato entre el domingo y el lunes, fue violento. Y lo más significativo de todo lo que pasó el domingo fue las posturas de México, Uruguay y Argentina. Eso fue muy significativo, o sea, marcaron distancia con el régimen. Y al respecto de eso, ¿el Perú podría verse afectado con esa tensión internacional? No solamente el Perú, todos los estados periféricos del planeta, cuando hay una guerra focalizada entre 2 actores importantes de las relaciones internacionales, Pedro, Irán y Estados Unidos, por el tema final, ontológico de Medio Oriente, que es el petróleo, ¿qué pasa? El petróleo sube, como acaba de hacerlo. ¿Qué hace eso? Encarece la vida internacional, como en la Segunda Guerra Mundial o como en la Primera Guerra Mundial. Los estados periféricos siempre son afectados, de manera que eso no podemos negarlo, pero no hemos llegado a esa circunstancia aún, esperemos que tampoco se produzca. Esperamos no llegar a esa situación. Sin duda. En estos momentos, sino alguna, para que se pueda generar justamente ese clima de paz que se aspira a vivir en este planeta. Señor Carlos Escalante, muchísimas gracias por su presencia. También Miguel Ángel Rodríguez, gracias por estar con nosotros esta mañana. Y como bien señalan ustedes, tendría que primero tomarse con pinza la situación geopolítica que está pasando en el mundo, no hablar, porque he visto prensa incluso que comienza a anunciar el tema de guerra y señalan que esta es una declaratoria de guerra y se termina generando justamente esta
incertidumbre de qué es lo que va a pasar con el planeta o qué va a pasar con las naciones, y algunos señalan, se hace incluso una referencia al archiduque de Sarajevo, ¿recuerdan ustedes? Francisco Fernando en 1914. Claro, en el tema de la Primera Guerra Mundial, la forma como es que se detonó ese conflicto bélico, y que ahora dice, miren, entonces hay aquí un alto mando militar iraní que podría ser también el punto de partida para que se termine estallando un conflicto bélico a gran escala. Todos los procesos son diferentes, estamos hablando de épocas de más de 100 años de diferencia, pero sí, de que hay una tensión y una tensión, sí, de que esto puede llegar a una escalada mucho más fuerte, podemos llegar a una escalada mucho más fuerte, esperemos que no. Todavía no podemos, uno no tiene la capacidad de leer el futuro, lo único que ve son las circunstancias, lo que está viendo hoy, y lo que podemos prever es los posibles escenarios, pero hasta ahí uno puede llegar. O sea, decir que va a haber algo en particular, pues, casi como jugarse a la lotería, pues. Exactamente, pero una pregunta que se me pasaba. ¿Cuál es el rol determinante que cumple aquí el Reino Unido? Porque está desplegando sus buques ya hacia un canal marítimo para que pueda resguardar a sus navíos mercantes. Mira, el Reino Unido juega en pared como Sutil y Cubillas con la madre patria, con Estados Unidos de América. O sea, vamos a ver siempre una alianza total. Y entonces el despliegue es para eso. Se hizo incluso, ahora que hablas por desplazamiento, acuérdate cuando se produjo la crisis del canal de Suez en 1966. Era evidente que todo ese proceso que fue generando la crisis en ese momento, como la de ahora por un magnicidio, siempre vamos a ver al Reino Unido del lado de Estados Unidos. Lo hubo cuando se produjo el atentado de las Torres Gemelas en el año 2001. Fue el primero que se cuadró al lado de Estados Unidos de América. Se develó, es una suerte de simbiosis. ¿Esa es una estrategia militar, política, la que se está implementando? Sin duda alguna, pero de manera preventiva. Pero además de estrategia, es un tema de coexistencia y de supervivencia sobre la amenaza internacional. La excusa es económica. Claro. La excusa es ahorita la defensa de los buques. Sí. Ok, pero realmente aquí hay otro interés. Y como dice el internacionalista, aquí está clarísimo que estos dos países juegan totalmente juntos en todos los escenarios. ¿Entiendes? Vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días o quizá en las siguientes horas. Muchísimas gracias, señor Carlos Escalante.